Hola, buenas tardes. Cordial saludo para todos. Buenas tardes. Cordial saludo para todos. ¿Me escuchan en la tarde de hoy? Sí, señor. Perfecto, muchas gracias. Entonces, continuando con la agenda de la Feria Virtual Expo GPA, tenemos el gusto de realizar la conferencia de VIXA con el señor Fernando Forero Corredor, electroquímico, profesional en mercadeo, con 34 años de experiencia en el sector de tratamiento de superficies y quien va a darnos una conferencia magistral sobre trefilación de metales conductores, cobre, aluminio, acero, envases lubricantes. Entonces, dicho esto, señor Fernando, por favor, inicie su presentación. Quedamos atentos y muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la oportunidad y por permitirnos mostrar todo lo que tenemos en nuestra empresa sobre el tratamiento, sobre este capítulo específico que es trefilación en los diferentes metales. Entonces vamos a empezar a compartir la presentación. Ahí. ¿Se la están viendo? No, señor, aún no. Listo. Listo. Bueno. Eh, entonces, vamos a profundizar sobre los procesos que conlleva la trefilación de alambre sobre varios de los metales más convencionales que se trabajan en Colombia y en eh, todo el ámbito que VIXA maneja, no solo en Colombia, sino en Sudamérica y parte de clientes que ya atendemos en Centroamérica. Entonces, ¿cuál es el rol de nuestra compañía y qué es lo que nosotros podemos brindarles sobre el tema de trefilación? Entonces, primero es una solución a la problemática que estamos manejando en la parte química y de lubricación. Eh, Nos enfocamos en la optimización de los procesos de trefilado y vamos a ir viendo poco a poco cómo vamos a reducir los costos operativos y cómo vamos enfocados en el tema del soporte técnico especializado. Entonces, la primera parte, ¿qué es el proceso de trefilación? Entonces, el proceso de trefilación es cuando nosotros tomamos un alambre y le hacemos una deformación. En este caso, es una deformación en frío que nos ayuda para elongar el alambre y tener unos calibres diferentes, partiendo de un alambre mucho más grueso. Y esto con tal fin de enfocarnos en la industria de acuerdo a lo que nosotros estamos manejando del tipo de alambre. Para esto, por ejemplo, los vamos a separar. Vamos a hablar primero del tema del alambre de acero, donde podemos encontrar varios usos, como son aceros bajo carbono, medio carbono y alto carbono. Y también podemos trabajar lo que son aceros inoxidables. Eh, Esto lleva a otro proceso, o sea, lleva un sinnúmero de pasos, que es desde que estamos nosotros conformando el alambre y de acuerdo al uso final, o sea, donde nosotros estamos colocando el alambre, va a llevar una serie de pasos y una serie de instructivos que son los encargados de mejorar el procedimiento y el proceso como tal. Así obtenemos
un buen rendimiento, tenemos la mejor calidad en el alambre y vamos a obtener muchas de las condiciones técnicas que se requieren para que cumplir con la necesidad en el ámbito industrial y en el ámbito técnico del proceso de trefilación. La reducción del diámetro por hileras, que son las convencionales, lo vamos a ver, lo vamos a explicar paso a paso. ¿Cuál es la mejor resistencia, la mejor resistencia mecánica que se debe obtener y la alta precisión dimensional? Vamos a hablar del tema de qué es trefilar como tal. Entonces, trefilar es pasar por unos dados, un alambre de acero y reducir su diámetro. ¿Para eso qué se requiere? Se requiere que nosotros lubriquemos ese paso con un jabón lubricante para que podamos cumplir con la función de la reducción. Aquí van a interferir varias condiciones. Primero, lo que nosotros llamamos la hilera o mandril, que es digámoslo, el que hace el ejercicio de reducción. Aquí podemos nosotros trefilar, este es el mismo principio para trefilar acero, para trefilar cobre y para trefilar aluminio, que es lo básico que nosotros manejamos. Hay varios pasos, o sea, uno puede partir de muchas cosas, puede partir de alambres que vienen con un proceso como se llama el patentado como tal, que lo vamos a explicar de inmediato. Entonces, el patentado del alambre es un tratamiento térmico que se le da al alambrón con el fin de estructurar el alambre como tal, para que la deformación en frío sea mucho mejor. Entonces, ¿esto qué buscamos con esto? Al manejar un temple del acero, un temple del alambre, vamos a permitir que la superficie del aluminio, de la superficie del acero, se presente sin fracturas, sin perforaciones, sin acabados. Perdón un momento. Entonces, con eso buscamos de que al calentamiento que se le aplica a este alambre, que debe estar oscilando entre unas temperaturas entre 900 a 950 grados, y posterior a esto se hace un enfriamiento rápido en digámoslo, en una solución, en un baño que llamamos nosotros un baño de plomo fundido, que trabaja a una temperatura mucho menor de 450 a 550 grados, con una temperatura controlada, podamos encontrar y podamos redefinir la estructura del alambre como tal. Ahí vamos a obtener una estructura más fina, la granulometría del mismo alambre va a cerrarse un poco más y eso nos adecua para que podamos trabajar posteriormente un trefilado ideal. Entonces nosotros podemos encontrar acá que la importancia en el trefilado de este calentamiento va a ser evitar rupturas durante el proceso de estiramiento, permite grandes reducciones de área por pasada. O sea, ¿qué quiere decir esto? Normalmente nosotros tratamos de trefilar y cada paso de trefilación, cada pasito de lo que vimos anteriormente, que es un proceso único, que es el de reducción, puede estar oscilando entre un 18 a un 25% del porcentaje de estiramiento del mismo alambre. Pero si nosotros tenemos este tema de patentado, vamos a obtener mejores condiciones y podemos trabajar a unos mayores porcentajes de trefilación. Entonces, este es una de las partes fundamentales para cuando nosotros queremos sacar alambres específicos. Por ejemplo, vamos a trabajar un alambre para tema de galvanizado en caliente, puede pasar por este tema de patentado, o también alambres que llevan alta resistencia
por ejemplo, como son resortes, que también requieren de ciertas condiciones técnicas para que podamos llegar a estos acabados. Los parámetros como tal que se deben de tener aquí es el tema de la temperatura. Es fundamental nosotros mantener temperaturas entre 900 y 950 grados. Y también, dependiendo del diámetro y el grado de acero, el tiempo que debe estar el alambre en este proceso. Digámoslo que en este tiempo, nosotros, tanto el tiempo como es lo que se pasa por el calentamiento, como el tiempo que se debe llevar en el enfriamiento en la solución de plomo o en el plomo fundido, encontramos la reducción del hierro y su estructura como tal, dependiendo de si es bajo o medio carbono. Y ahí queda ya listo el alambre para poder proceder ya después de frío y después de ya mantener la calibración del alambre, un alambre listo para llevarlo a trefilación. Entonces, para este tipo de trefilación, nosotros en el acero, vamos a enfocarnos en el acero nuevamente, vamos a tener dos tipos de sistemas de trefilación. Un sistema que es seco y otro sistema que es húmedo. Entonces, dependiendo de lo que nosotros, o del alambre, cuál es su punto final, como les digo, si es un alambre para hacer resortes, si es un alambre para hacer, ese tipo de resortes son para bujes o para terminales, o también si es, por ejemplo, un alambre para colchón, o también si es un alambre para estructura de acero trenzado. Dependiendo de eso, nosotros damos, digámoslo, si nos vamos por el tipo de trefilación en seco o tipo de trefilación en húmedo. Y ya específico, si vamos a hablar en seco, existe un sinnúmero de máquinas que van desde una monobloque hasta doble pasos, 6 pasos. Hay máquinas modernas que ya están hablando de 21 o 24 pasos. Entonces, dependiendo de eso y de la velocidad del alambre, nosotros podemos darle al cliente el mejor asesoramiento en cuanto al tipo de jabón que debe utilizar de acuerdo a su máquina. Entonces, aquí nosotros somos representantes de Condas desde hace más de 18 años y con ellos venimos de la mano trabajando el tema de la trefilación en seco. Para esto hay una gran variedad de jabones, dependiendo su uso, dependiendo si viene por un proceso de decalaminización mecánica o decapado mecánico, o si también tienen decapado químico. Dependiendo de eso se da, digamos, el asesoramiento técnico para poder llegar a decirle al cliente cuál es el jabón ideal de acuerdo a su máquina. Entonces, en ese tema, como lo vemos aquí, podemos tener trefiladoras monobloque y tenemos trefilación de varios pasos. Ahora, vamos a hablar del tema de la limpieza como tal, que es muy importante antes de llegar a trefilar. Normalmente existen varios pasos para limpiar el alambre de acuerdo a su uso. Entonces existen procesos donde nosotros podemos tener una limpieza simplemente con un decalaminador mecánico, que lo vamos a mirar más adelante, pero también existe la limpieza como es el tema de la fosfatación, que me adecua al alambre para el determinado uso. Y también tenemos un proceso de limpieza mecánica convencional, que son esos tres, digámoslo, básicos que se mantienen para ese proceso. ¿Qué buscamos con esto? Buscamos que, de acuerdo a eso, de acuerdo a su uso y de acuerdo a la aplicación que estamos dando, podamos obtener operaciones donde el recubrimiento posterior del alambre, por ejemplo, en el caso del galvanizado en caliente, salga muy, muy, muy claro en el tema, muy limpio, la adherencia sea mucho mejor y podamos tener
podamos tener acabados mucho más limpios, y eso nos lleva a que la calidad del alambre, por ejemplo en el caso del galvanizado, sea mucho mejor. Tenemos también que, con respecto a eso y a una muy buena limpieza, cuando estamos trabajando el tema de trefilación, la resistencia a la tracción de los alambrones sea mucho mejor. O sea, quiere decir que con el jabón que estamos trabajando me ayude a que el alambre como tal no se va a reventar, no se vaya a fisurar, y aparte de eso no tenga ningún proceso de obstrucción en el momento de estar pasando por los dados. La limpieza es fundamental para este proceso. Vamos a hablar del trefilado en seco como tal y cuáles son sus condiciones. Entonces, como ustedes lo pueden ver, esto es un tema básico, y el proceso de conformado de plástico pasa a través de la hilera matriz. Estas hileras o matrices son las más importantes del proceso, porque pues es donde se está generando la reducción, y aparte de la reducción es lo que debemos nosotros cuidar en el proceso de trefilación. Para eso es tan importante, como ustedes lo pueden ver aquí, el jabón lubricante, que es sólido, polvo o granular, en el cual nosotros nos ayudan para que pueda reducir perfectamente este tipo de alambre. Importante es que en esto no hay ningún contacto con agua. Tiene que ir totalmente seco. Las máquinas, o sea, el equipo como tal que trefila, lleva un proceso de refrigeración. Ya vamos a mirar más adelante las máquinas como son, y les voy a mostrar dónde va el proceso de refrigeración para mantener la temperatura ideal en este proceso. El lubricante es el que se encarga de reducir la fricción y el desgaste. Debido a la alta velocidad que se maneja en este tipo de máquinas, podemos dar un jabón específico de acuerdo a porcentaje que vamos a reducir de alambre. Por ejemplo, partimos de un alambre 5.55 y lo vamos a llevar a a menos de un milímetro de diámetro. Entonces va a ser varios pasos, y cada paso va a estar reestructurado entre un 18 y un 25%. Entonces, el jabón ideal, de acuerdo si estamos trabajando una máquina, un monobloque, si por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, si no vamos a sacar alambre para malla electrosoldada, que es un convencional, trabajamos las monobloques, que son máquinas de un solo paso o de dos pasos. Aquí utilizamos un jabón de tipo cálcico, que me va a lubricar el proceso y me va a dar unas reducciones que van desde el 20 al 30%. Cuando queremos sacar una mayor velocidad en el proceso de este alambre para malla, podemos utilizar máquinas que van desde 4 a 6 o 8 pasos. Aquí podemos utilizar una variedad de jabones de trefilación que van de origen cálcico y en la parte final origen sódico, para que en la última parte el alambre quede protegido, pero no quede tan lleno de jabón de trefilación que en un posterior uso no se pueda remover. Entonces, las ventajas de este proceso son que a mayores reducciones podemos obtener con el jabón ideal un alambre de mejor calidad. También este tipo de aplicaciones de trefilado en seco van muy ligado a la industria de automotriz, todo lo que son guayas, todo lo que son resortería, también los componentes de precisión, y en general para la industria metalmecánica. Hablamos también de las etapas típicas de esta aplicación: la limpieza inicial de alambre, la aplicación del lubricante en polvo, el paso por su hilera, y ya como parte final el bobinado del alambre ya trefilado, o sea, ya con la reducción que nosotros estamos buscando en el proceso.
Bueno, hasta ahí tienen algo que compartir, va claro, alguna pregunta sobre el tema. Hasta el momento no, muchas gracias. Vale. Bueno, entonces vamos a hablar de la trefilación en húmedo. Bueno, aquí cambia el tema de la lubricación. ¿Por qué? Porque pues sí vamos a trabajar aceros en las mismas condiciones, pero ya el circuito es cerrado y tiene el componente ideal es un lubricante que va disuelto en agua, pero tiene precisamente el lubricante, hace las mismas funciones, tiene aditivos de extrema presión, tiene aditivos que me van a permitir que el producto no oxide el material que estoy trabajando y también que me genere una lubricación ideal en el proceso de la hilera. Entonces, igual vamos a manejar un porcentaje de reducción que oscila mucho, digámoslo, por encima del 20%. Entonces, aquí es importante que el lubricante, o sea, que el contacto del alambre con el lubricante sea continuo. O sea, no puede quedar ninguna fracción del alambre sin estar humectada con este producto lubricante. Claro, se va a manejar un tema de temperaturas altas, entonces ahí sí requerimos que el proceso tenga por todos los, digámoslo, todos los componentes de la máquina o del equipo, la disipación del calor generado por la deformación y la fricción que está generando el paso del alambre a través de las hileras. ¿Qué tiene de ventajas con respecto a trefilado en seco? Que el proceso de húmedo, por su protección final del aditivo, prolonga más la vida útil de la hilera, en este caso, y permite tener propiedades mecánicas más homogéneas y la ductibilidad final del alambre también es mucho mejor. En esto, dependiendo de, como le digo, el uso final del alambre. Tiene mejor, las ventajas, tiene una menor fricción y desgaste, tiene un mejor acabado superficial, eh, puede manejarse un tema de porcentajes de mayor reducción y la aplicación para esto es resorte, cables, la línea de la industria automotriz y también la industria en general de metalmecánica. Aquí prima mucho el tema de conocer la máquina y también poder uno dar el mejor lubricante específico de acuerdo a lo que nosotros vamos a reducir y al tipo de alambre que estamos utilizando. En este caso, nosotros con Conda tenemos más o menos un portafolio que estamos aplicando en Colombia de que puede oscilar entre 4 a 5 productos que se deben de manejar para este proceso, dependiendo del producto, dependiendo del alambre que vamos a utilizar. Pero tenemos varios que van desde concentraciones desde el 5% hasta el 25% del producto disuelto en agua. Ahí las etapas del proceso es determinar cuál aditivo o cuál producto voy a poder manejar en mi proceso. Se aplica el lubricante, se le toma digamos, una concentración ideal. Existen los equipos por refractometría que nosotros los llevamos para poder determinar en qué concentración quedó el producto y se hace pasar a través de la hilera. Ahí sí, estos sistemas son circuitos cerrados donde nosotros estamos recuperando normalmente todo el lubricante que se está utilizando. En el sistema en seco llega un momento en que el producto ya se desgastó suficiente, se vuelve un poco más oscuro porque se está, digámoslo, perdiendo sus propiedades físico-químicas del proceso y hay que desechar el producto como tal en la parte en seco. En la parte del húmedo prolonga un poco más la vida de uno porque uno puede estar recargando el producto y hacer una filtración del proceso, aplicarle a veces bactericida a las emulsiones que se están preparando para evitar las bacterias en el proceso
Y ya, igual que en el otro, ya obtenemos la bobina del alambre trefilado. Ese es, digámoslo, lo básico que se maneja en este proceso. Aquí, ¿cuáles son los controles que se deben de hacer? Entonces, aquí lo más básico es tener la composición del lubricante, o sea, la concentración ideal, el porcentaje con la cual nosotros estamos preparando el lubricante, que se hace con los procesos de tanto por vía química nosotros lo podemos hallar, como también por la refractometría. La temperatura, que es fundamental que nosotros estemos controlando, la presión con la cual estamos nosotros mandando el alambre y la velocidad del trefilado. Eso es las 4 características fundamentales que hay que tener en cuenta en este proceso. El acabado superficial es importantísimo porque con eso nosotros estamos garantizando que sí, efectivamente, nuestro jabón de trefilación está cumpliendo con las especificaciones técnicas del proceso. Y así como tal, las propiedades mecánicas del alambre final. Ese es el ciclo normal del proceso. Vamos a hablar del proceso de adaptación antes de entrar a trefilación. Aquí, como lo pueden ver, tenemos el decapado, que dependiendo su uso, se utiliza actualmente, que es el decapado químico. Como lo pueden ver en la parte de arriba, es un proceso acá. Este es el decapado químico. Entonces, tomamos la chipa ya completa, que pueden oscilar entre chipas de capacidades de 1 hasta 4 o 6 toneladas, dependiendo del tanque que nosotros tengamos para este proceso. Estos decapados químicos se hacen a base de ácido clorhídrico casi en el 90%. Hay algunas empresas que todavía hacen unas mezclas de ácido clorhídrico con sulfúrico, pero importante de este proceso es que nosotros podamos seleccionar y mantener unos estándares de calidad en el proceso de decapado químico que van ligados a la concentración del ácido clorhídrico en este mismo proceso. Normalmente los decapados para este proceso tienen una concentración ideal o máxima permisible de hierro, que es lo que va ganando el ácido, de hasta 140 gramos por litro. Se preparan a concentraciones que van desde el 14% en concentración de ácido hasta el 22-26% de concentración de ácido, partiendo de un ácido puro. Pero es importante aclarar que en estos procesos de decapado del alambrón, no solamente el hierro es lo importante de mantener, digámoslo, vigilado en el proceso, sino también la remoción de este mismo. Nosotros atacamos óxidos férricos y ferrosos en este proceso. El ácido clorhídrico ataca todo, ataca el férrico, el ferroso, pero también me ataca el metal base. También está ganando hierro del metal base que no viene con oxidación. Entonces nosotros en este proceso, nuestro fundamento en VIXA es poder dar a nuestros clientes no solamente la asesoría técnica de controlar el hierro, sino productos que van a cumplir 2 funciones. La primera, un tema de un producto que se llama Cleaner BD, que es un producto desengrasante en medio ácido. Nosotros a la preparación del baño inicial de decapado le colocamos el producto Cleaner BD a una concentración de acuerdo al ácido colocado en el tanque, de acuerdo a su volumen. Y este producto se encarga de desengrasar en medio ácido. Le quita la grasa que trae el alambrón y se la manda al fondo del tanque. Lo saponifica y lo envía al fondo del tanque. ¿De dónde viene la grasa? Vienen muchos agentes de grasa. Muchas veces nosotros cuando estamos preparando el alambrón, viene un alambre con un temple o viene un alambre con un proceso de reducción muy alto, donde el alambre lo que hace es que esa lubricación que tenía anteriormente se ha calcinado, se ha formado en una calamina y este producto ayuda a remover ese tipo de calaminas. Entonces,
hace la eficiencia de remover esas grasas difíciles de soltar en el alambre y lo deja en el tanque decapado como lodo en el fondo del tanque. El otro producto que se utiliza aquí es el inhibidor del proceso como tal de ácido clorhídrico, pero la gran ventaja del producto, que se llama Inhibes 500, es que elimina también el tema de, o sea, en un gran porcentaje, la emanación de gases a la intemperie y que me ataque toda mi infraestructura donde yo tengo montado mi planta. Esa es una de las partes fundamentales. Otra, la concentración del ácido clorhídrico, que también me la va a controlar. Y como tercera y más importante, una de las más importantes que yo veo en este proceso, es que este producto me ayuda a que el ácido se enfoque en el ataque de los óxidos. Entonces va a atacar muy bien el férrico y el ferroso, pero a su vez me ayuda a que el ácido clorhídrico no ataque el hierro descubierto, el que no trae óxido. Entonces, por lo tanto, me va a dar una vida útil mayor en mi tanque de capado y me va a mejorar las condiciones de microporosidad que le estoy formando al alambre para que sea más homogéneo y así a su vez más adelante poder recibir un jabón de trefilación en mejores condiciones o un proceso de fosfatación o un proceso de galvanizado que previo a todo este proceso me va a ayudar en la calidad externa e interna del mismo alambrón. Entonces eso se hace cuando estamos hablando de procesos químicos de decapado. Ahora vamos a mirar el proceso de decapado mecánico, que es este que ustedes están viendo acá en esta parte de acá. El alambre entra y al pasarlo por estos, digámoslo, estas reducciones y este tema de mandarlos por esos mandriles cónicos o hacer que el alambre tenga esos dobleces tan fuertes, hace que el óxido se descascare del alambre. Entonces vamos a obtener que en la parte de abajo de estos equipos va a soltar todo el óxido que tiene el alambre y lo podemos recoger en la parte final. Y posterior a esto nosotros manejamos esto que ustedes están viendo acá, que es digámoslo, es un churrusco de diferentes tipos de material, que puede ser bronce, puede ser un acero, puede ser varios materiales, dependiendo del alambre, que terminan de remover el óxido que trae el alambrón. Entonces, aquí al final vamos a garantizar que mejore las condiciones de adherencia al alambre. El óxido se le va a remover casi en el 92% de eficiencia. Entonces, eso nos ayuda para que en el proceso de trefilación sea mucho más limpio. Ese es, digámoslo, como tal, el proceso óptimo en el decapado, ya sea del origen químico o del origen mecánico. Ya entraríamos al proceso de fosfatado, porque muchos de estos alambres necesitamos darle una capa de fosfato para que también me sirva de protección y también me ayude como adherencia en el proceso de lubricación, reduciendo la fricción del proceso de trefilado. Entonces, es un proceso que ya lo vimos acá y va con el decapado, el enjuague y entra un proceso de fosfatado y posterior sellado. Este proceso es como lo estamos viendo acá. Entonces, entra el alambre de acero al decapado ácido, como lo estábamos nombrando anteriormente, donde vamos a eliminar óxidos y cascarilla e impurezas superficiales mediante el ataque de ácido clorhídrico sulfúrico. Como le digo, ambos se pueden utilizar, pero el más convencional es el clorhídrico. Después de esto, lo llevamos a un enjuague porque tenemos que eliminar el ácido que quedó presente en el alambre. Entonces, quitamos todo ese tipo de contaminación con los enjuagues, que no solamente pasarlos por agua, sino que nosotros tenemos unos planes y programas de control de enjuagues para optimizar mejor el proceso, donde diseñamos procesos que pueden el cliente controlar la concentración de contaminación que puede tener el enjuague. Esto a su vez repercute en un cambio, una reducción en el consumo de agua sustancial, porque si podemos controlar la contaminación que tiene el enjuague,
vamos a obtener un alambre más limpio, una estandarización de mi proceso y tercero, podemos obtener una reducción de consumo de agua, porque normalmente cuando estamos haciendo sin ningún tipo de controles los enjuagues o lo dejamos mucho tiempo, ¿y qué sucede con eso? Pues que mi alambre va a llevar un arrastre por la velocidad que se tiene de contaminación en el proceso que va a llevar al proceso de fosfato o a los procesos posteriores un tema de reducción en no de reducción, sino de desgaste en los procesos posteriores que van a salir más onerosos para la empresa. Entonces, ahí llevamos este proceso como tal. Cuando nosotros estamos trabajando con fosfatos de zinc convencionales, zinc níquel, pues se utilizan sales activadoras, como en este paso, el paso número 3 que ustedes pueden estar viendo acá, que es con sales de titanio y circonio, que nos llevan a mejorar la aplicación del proceso. Y ya entraría el proceso de fosfatado, que van, como les digo, con sales de zinc níquel o sales de manganeso, que es la última generación, donde nosotros podemos encontrar mejoras en la condición de aplicabilidad del fosfato. Esto me hace una estructura mucho mejor en el alambre para su posterior uso. La capa de fosfato microcristalina y porosa que se está dando en estos acabados se aplica más o menos entre unas temperaturas del baño entre 70 y 90 grados centígrados. El pH que se maneja es de 2.5 a 3.5 a 4 y los tiempos de inmersión en estos procesos por bache es de 5 hasta 15 minutos. La nueva tecnología, como les digo, el fosfato manganeso da un grano mucho mejor. Estamos hablando que son espesores más o menos de 1.5 a 3.5 gramos por metro cuadrado. Y posterior va un enjuague con las mismas condiciones como vimos en el proceso después del decapado. Después del enjuague, manteniendo las mismas condiciones, puede haber un sellado. Si yo voy a dejar un tiempo estimado la chipa sin hacer ningún proceso, eso es opcional. Y también el tipo de sellos va a manejarse de acuerdo a productos de base orgánica o inorgánica. Esto para mantener la capa de fosfato sin oxidación. Después va el secado y ya viene al proceso de trefilado. Entonces, donde va el lubricante, si se quiere hacer como lo hablamos, por la parte sólida o por la parte líquida. Entonces, ahí ya queda listo el alambre para su uso. Este es el proceso normal de fosfatación. Entonces, ¿por qué es clave el tema de fosfatado? Primero porque me va a ayudar a mejorar la adhesión del lubricante. Segundo, porque reduce la fricción y el desgaste de las hileras, porque tenemos una capa de fosfato anclada que me va a ayudar a esas condiciones. Se protege mucho más contra la corrosión y disminuye las roturas del alambre, aumentando la productividad. Importante, como les decía anteriormente, los rangos típicos de control, que son la temperatura del fosfato entre 70 y 90 grados, el tiempo para aplicabilidad, el peso de capa que puede ser desde 5 hasta 15 gramos por metro cuadrado, dependiendo del tiempo de resiliencia que tengo en el tanque, el pH importante y el consumo de químico. Aquí es otra parte fundamental de nuestro proceso de servicio técnico que manejamos en VIXA. Nosotros hacemos todo un procedimiento de uso y se le entrega un manual al cliente del proceso como tal. Aquí hay una parte que nos debemos de enfocar y es todo el producto químico que nosotros fabricamos en VIXA lleva primero sus métodos de controles y también su análisis físico-químico del proceso. ¿Para qué? Para poder mantener estándar mi producción. Entonces, con esto yo logro que mis clientes mantengan un consumo ideal y podemos dar un producto de mejor calidad y también sabemos los consumos por kilogramo de acero o por tonelada de acera procesada. Entonces, todo esto nosotros lo enseñamos a manejar en nuestros clientes. Los controles, cómo se deben de hacer las adiciones del tanque, se capacita al personal para que lo puedan realizar en la planta
y también damos capacitaciones en nuestra empresa para que ellos vean cómo son los manejos de laboratorio y puedan montar posteriormente, o si lo tienen, un proceso de laboratorio en sus propias plantas. Digamos que los problemas más comunes que se encuentran en esto es si tengo un fosfato muy grueso y no es estable, el grano no es uniforme, entonces vamos a tener un desgaste acelerado de hileras. Si no tiene fosfato porque está fallándome la concentración del proceso, entonces vamos a tener una mala lubricación y va a haber más rupturas del alambre ya cuando se está trefilando. Y también cuando yo tengo un arrastre en la línea, puedo contaminar los procesos, puedo contaminar mis baños y eso da defectos superficiales en el alambre. Entonces, eso al final, pues da una capa irregular y una baja adhesión del proceso como tal, del trefilado ya posterior. Pero el impacto en la producción es que si yo llevo un muy buen control en mi proceso de fosfatación, voy a obtener entre un 20 y un 30% menos de desgaste de hileras. La ruptura del alambre va a ser mucho menor, puede estar oscilando entre un 20 y un 40%. Yo puedo aumentar mis velocidades de producción entre un 10 a un 25%, y si yo tengo este proceso con controles ideales, puedo llegar a tener un 15 o un 25% del total del costo de proceso en reducción. Esto me da a mí para que tengamos con nuestro proceso, por ejemplo, digamos que somos aliados estratégicos en este producto, productos de alto desempeño, soporte técnico especializado y mayor calidad y mayor productividad en nuestros clientes. Eso cuando estamos hablando de trefilación de acero proveniente de un proceso de fosfato. Como lo pueden ver en el proceso anterior, es muy sencillo. El tema aquí es de hacer un buen uso y control de los procesos, pero lo básico es el decapado, el enjuague, el fosfato y el enjuague. Hay hay clientes que después de ese proceso dan encalados para protección, pero ya hay procesos y productos que han cambiado el tema de la cal, porque la cal, vamos a hablar de otro interno que es importante, el tema de aguas residuales en todas las empresas, ya no se puede mantener, o sea, el costo de mantener la cal me genera mayor cantidad de lodos para tratamiento de aguas residuales. Hay productos que ya no utilizan cal y que sí me simplifican mi vida útil en el tema del agua cuando voy a hacer tratamiento de aguas residuales. Entonces, en nuestra empresa podemos dar el mejor asesoramiento porque también tenemos esa línea de tratamiento de aguas residuales, diseñamos las plantas y ayudamos a que nuestros clientes cumplan con toda su normatividad ambiental en este tipo de procesos. Ahora vamos a hablar, bueno, preguntas hasta acá. ¿Tienen alguna observación? No, en relación con la aplicación de la cera, no. Perfecto. Vamos a hablar de el tipo de máquinas de trefilado cuando estamos hablando de trefilado en seco. Entonces, como les venía diciendo, tenemos, de acuerdo a su función, va el número de pasos o el número de hileras que se debe tener, y de acuerdo a eso también van las posiciones de la máquina. La primera que ustedes ven aquí es una monobloque, que es una función única, o sea, hay una sola reducción. La operación es muy simple, los mantenimientos son mucho más sencillos y el costo de manejo es menor, pero pues existe su uso ideal. Si yo voy a hacer alambre para mallas, puedo utilizar un sistema de monobloque. Si yo voy a hacer un proceso de corte para sacar clavos, puedo trabajar también una monobloque. Pero todo depende de su uso como tal. El acero que voy a utilizar, si es un bajo, medio o alto carbono. Y digámoslo, ahí es una operación muy simple. La máquina tiene un costo mucho menor, pero digámoslo que podemos controlar más. Se utiliza solo un tipo de jabón, como les decía en este tema, es un origen cálcico eh, y funciona muy bien. Ya cuando hablamos de máquinas de doble función,
Entonces, la máquina hace el proceso de trefilado con el rebobinado de una vez, recogiendo el alambre. Entonces, cumple las dos funciones, arma la chipa, tiene una mayor eficiencia, tiene un menor ciclo de tiempo de trabajo y ahorra espacio, porque ya tenemos todo el proceso conjunto. Esto también hablando en un proceso de monobloque. Hay que tener las mismas condiciones, o sea, el control de temperatura, el jabón ideal para este proceso de acuerdo a la velocidad que nosotros estamos manejando y el rebobinado automático que debe tener en el proceso. Y ya llegamos a la tercera parte, que es las máquinas multifuncionales de varios pasos. Entonces, esto nos ayuda para velocidad de líneas, reducciones más homogéneas, desgaste más controlado de las hileras. Eh, Esto lleva a un proceso más completo, hablando de un proceso continuo, una mayor productividad, un control automático de todo el proceso integral y eso sí, lleva una mayor inversión inicial, pero a su vez también da una mayor productividad. Entonces, importante acá que en este tipo de máquinas, ese es el asesoramiento que puede prestar la compañía con respecto a los jabones que vamos a utilizar en este proceso. ¿De acuerdo a qué? A las reducciones que ustedes tengan planteadas para su alambre. Entonces, como les decía anteriormente, si partimos de un decapado químico o un decapado mecánico, ¿cómo podemos ayudarlos en esa parte para seleccionar su mejor proceso? Si ya lo tienen establecido, ¿cómo podemos ayudarlos para que podamos reducir los costos en el proceso? Que es lo más, digámoslo, a donde más le podemos apuntar, porque digámoslo que cuando va, por ejemplo, vamos a hablar de un proceso de trefilación que va para galvanizado en caliente. Nosotros nos enfocamos en el tema de cómo puede ser más operativa la planta, cómo le podemos dar un mejor uso a nuestros procesos. Porque, digamos, en el tema del recubrimiento como tal, si yo voy a hablar, si le voy a dar una capa de zinc fundido al alambre, el zinc no podemos estar diciendo que le vamos a conseguir un zinc más económico de la misma calidad, porque pues digamos lo que esto ya está tan estandarizado y el precio de los metales los maneja la Bolsa de Londres, que es el ente regulador. Entonces todos nos manejamos por eso, digamos lo que la oportunidad de encontrar reducciones de costos en cuanto a este proceso es muy limitada, porque pues digamos lo que ya las empresas certificadas que fabrican el zinc a nivel mundial, ya los márgenes de utilidad ya están controlados, ya digamos lo que si uno puede encontrar una marca diferente, no va a obtener resultados de descuentos de más del 2 al 4%, 5%, porque esto ya está estandarizado. Entonces, ¿dónde nos debemos de enfocar para que nuestros clientes mejoren su productividad? Es en estos procesos de trefilación y en los procesos anteriores de adaptación del alambre para estas líneas. Vamos a hablar de el número de pasos de acuerdo a las máquinas. Entonces, aquí encontramos máquinas de 7 pasos. El alambre pase por 7 hileras consecutivas, reduciendo su diámetro en cada paso. Las reducciones moderadas por paso adecuada para diámetros intermedios. Estos de 4, 6, 7 pasos van para reducciones de alambres que no son tan gruesos, sino que son lo que llaman otros reducciones medias, entonces, o intermedias. Entonces, aquí van muy bien, digámoslo, recomendadas las máquinas de 7 pasos. Cuando hablamos de máquinas de 12 pasos, se logran mayores reducciones y el control es mucho mayor. Entonces vamos a obtener diámetros mayores y reducciones mucho más grandes. O sea, podemos hablar de que podemos meter alambres de 8 milímetros y llegar a unas reducciones muy bajas. Entonces, tiene un acabado superficial mucho mejor y la tolerancia es más precisa. Y pues así también va a las máquinas de 18 pasos o más de 18 pasos que son de alta precisión y para sacar diámetros muy pequeños, que ya son, por ejemplo, como lo estamos viendo, el tema de la parte eléctrica, donde los alambres son de menor calibre. Entonces, este tipo de máquinas van muy adecuadas para ese proceso. ¿Qué podemos encontrar acá? Que de acuerdo al tipo de máquina,
y a su función podemos encontrar el tema que sea una mejor productividad, una inversión, el tema de la inversión inicial y el tema del mantenimiento. Entonces, de acuerdo a una monobloque, podemos encontrar una productividad media, una inversión inicial baja, pero un mantenimiento más sencillo. Pero la limitante es la productividad. El de doble función, tenemos una productividad más alta, la inversión inicial es media y el mantenimiento es moderado, pero ya empezamos a manejar producciones continuas y optimizaciones de espacio. Y cuando hablamos ya de multifunción de líneas, o sea, máquinas de 7, 12 o 18 pasos, el proceso es completo, la productividad es muy alta, la inversión inicial es alta, pero digamos lo que si hace uno todos los controles y hace un mantenimiento efectivo y realiza su plan de mantenimiento, va a encontrar una producción mucho más alta y el alambre va a quedar de mejores condiciones. Eso es prácticamente todo el tema de trefilación en seco para alambre de acero. Hasta ahí termina el capítulo de lo que son alambres de acero. Como les dije, podemos tenerlos en la parte húmeda y en la parte seca. Para la parte húmeda existen también máquinas de diferentes pasos, pero digámoslo que así como tal, también nosotros podemos proveer a nuestros clientes de lubricantes específicos de acuerdo a la necesidad de la máquina. Entonces, tenemos con Condat varias referencias. En estos momentos tenemos una que está trabajando que es el Bicafil SL3440, que es un producto que maneja unas concentraciones desde el 5% hasta el 15% y podemos movernos en un ámbito de máquinas de diferentes pasos y reducciones de más del 20 al 35%. Entonces, estos son productos de última generación que va con otro desarrollo de otros procesos que hemos venido implementando en la industria colombiana. Ahora vamos a hablar de la trefilación de cobre. No sé si tengan alguna duda sobre el proceso de trefilación de lo que les explicamos de trefilación de acero en húmedo y seco. ¿No? Bueno. Entonces continuamos con... Vale, continuamos con la trefilación de cobre. Este es un campo mucho más específico. Digamos lo que ya no es el mismo volumen de producción que se está haciendo en Colombia y en Sudamérica, pero digamos lo que por el tema de ser cobre y también si vamos a hablar posteriormente en el tema del aluminio, la tendencia del mercado gira mucho a la trefilación de cobre y de aluminio. Entonces, nos hemos enfocado en desarrollar productos con la base de cromogenia y también con el apoyo de Condat para poder dar respuesta al mercado de estos dos metales que son muy importantes, sobre todo en el tema eléctrico, para desarrollar tanto el proceso en máquinas como los productos que deben de tener para poder manejar la trefilación como tal. Entonces, vamos a hablar del tema del cobre inicialmente. Entonces, la trefilación del proceso en cobre debe ser una trefilación donde nosotros manejamos la calidad, la eficiencia y la confiabilidad en cada etapa. Es importante. ¿Por qué? Porque es que aquí sí hay procesos de mayores velocidades que podemos obtener y la reducción de alambre son también porcentajes mucho más altos. Entonces, digamos lo que aquí encontramos, que la mejor productividad tiene que estar dándose en la mayor velocidad de la línea, que podemos estar estableciendo entre un 20 y un 35% comparado con otros productos, menos ruptura del alambre, que debemos de garantizar que esté entre el 30 al 50%, y mayor vida útil de las hileras. Parte importante de esto es el acabado visual del proceso. El cobre siempre tiene que salir acabado brillante, lo mismo que el aluminio. Casi siempre el aluminio también sale, dependiendo de su uso, el acabado brillante. Y importante acá, como en los procesos de las emulsiones que se tienen para procesos de húmedo de acero,
es la estabilidad de los baños y el menor consumo de producto. Eso es lo que nosotros tenemos que garantizar acá. Como son procesos tan continuos, nosotros no podemos estar haciendo tratamientos de mejoras a las emulsiones, sino la estabilidad de la emulsión es la que nos da, digámoslo, el permanecer en el cliente. Normalmente los clientes buscan emulsiones que sean más estables, que no tengan tantas paras por mantenimiento, que cumplan con las funciones de las máquinas y que lógicamente sean a un costo moderado. Entonces acá nosotros vamos a partir de diámetros desde 8 milímetros, a veces mayores. Aquí lo que se hace es tener una limpieza, un decapado ligero. Para esto, VIXA ha desarrollado productos que me van a limpiar el cobre. Normalmente las generaciones de productos químicos para limpiar cobre, llamadas decapados para el cobre, eran a base de elementos que se catalogan hoy en día nocivos para la salud o nocivos para el tema ambiental. VIX ha venido desarrollando productos desde hace más de 5 años enfocados en esta parte ambiental, procesos amigables. Entonces ya no llevan procesos de cromo 6, no llevan ácidos fuertes que posteriormente en un tratamiento de aguas residuales o en un ámbito ambiental sean nocivos para este proceso. Entonces eliminamos los óxidos e impurezas superficiales con productos ya limpios y procesos amigables. Cuando tenemos decapados por el mismo estilo, por inmersión o por procesos por limpieza a contacto o por aspersión. Aquí entra ya el proceso después de la limpieza, las emulsiones que se preparan para estos funcionamientos de las máquinas. Entonces, son de dos orígenes, origen mineral o origen sintético. Tanto como con Cromogenia como Condat, tenemos productos que van con alta lubricidad, se maneja un buen poder de refrigeración y una estabilidad del baño. Tenemos los dos procesos, tanto emulsiones de origen mineral o base sintética. ¿Qué busca con eso? Que nosotros, como por ejemplo en el tema de Cromogenia, tenemos la línea del TAL CU. En este caso nosotros tenemos el TAL, en este momento tenemos trabajando un producto que se llama TAL CU 133 ACB, que nos sirve para reducciones en máquinas de varios pasos y que reducen desde 8 milímetros hasta 2.5. O sea, tenemos para alambres gruesos, medianos y finos. Este producto ha sido, digámoslo, uno de nuestros estandartes en el mercado porque nos reduce el cobre manteniendo las condiciones de brillo y, lógicamente, el equipo como tal, los dados y todo se van manteniendo de acuerdo a la velocidad de la máquina. Es un producto que lubrifica muy bien el proceso y nos puede dar esas reducciones de diámetros tan severas como son estas. Tenemos perfilados intermedios que van desde 2.5 a 0.9 milímetros, que aumenta la velocidad de la máquina y digamos lo que como tal el producto responde para estos acabados. Y también tenemos ya los finos, que son acabados desde 0.9 hasta 0.1, que son de alta precisión superficial. Y también la limpieza como tal es importante para estos procesos. Las emulsiones que nosotros trabajamos tienen una característica y es que no me van a dejar ningún tipo de insolubles de cobre en la solución, sino hace que que el residual de cobre vaya al fondo del depósito de donde está pues del tanque donde tenemos la emulsión preparada. Y eso hace que después nosotros podamos recoger ese cobre, si se quiere limpiarlo y venderlo como un residual, o hay gente que lo funde y lo entrega fundido para el proveedor de cobre que deben de tener normalmente este tipo de empresas. Entonces, digamos lo que hay una doble función que comparado con varias competencias, el residual lo pueden volver a utilizar.
En este caso, con los procesos que nosotros manejamos de Condat y de cromogenia. También lleva un proceso de recocido, el tipo de cobre, también para darle el tema, cuando estamos hablando de un alambre térmico o un alambre eléctrico, y también lo podemos manejar hay productos específicos para el trenzado y productos específicos para aplicaciones electrónicas también, ya diámetros muy reducidos. Ahí tenemos una serie de productos, digámoslos, específicos para cada tipo de aplicación. Aquí, lo importante de este tema es el desarrollo que nosotros podemos tener y el control técnico que se debe manejar en este tipo de máquinas, porque aquí nos reduce la fricción, los productos químicos que se están utilizando ahí, pero debemos de tener un control técnico del proceso como tal. Para eso VIXA también presta todo su soporte técnico en cuanto al control de la emulsión, la adición de agentes bactericidas, que también tenemos los productos, y cómo podemos manejar la parte ambiental y desecho cuando ya cumple su función, el producto químico ya ha cumplido su función, entonces necesitamos desechar la solución, también tenemos cómo controlar esa parte. Los problemas más comunes en la trefilación de cobre son la espuma en las emulsiones. Normalmente, dependiendo del uso del agua, la calidad de agua que estamos utilizando en las empresas, a veces se genera más espuma o menos espuma. Cuando hay empresas donde toman, por ejemplo, el agua no de agua de acueducto, sino de otro tipo de suministro, sea por decir algo de un tema ambiental, de un tratamiento ambiental, o de un reservorio de aguas de uso propio, que, que tienen un aljibe o que tienen un reservorio de agua, entonces debemos de analizar ese tipo de aguas para evitar precisamente contaminación bacteriana, espumas en las emulsiones y mejorar las condiciones como tal de la emulsión. Porque si nosotros no controlamos esos temas, vamos a estar teniendo rupturas en la línea, paras por este tema de rupturas, que eso siempre lleva un tema de volver a soldar y volver a empatar el alambre, y esos son tiempos y plata que se pierde en el proceso. Entonces, para esto, pues el compromiso de VIXA siempre con el soporte de Cromogenia y de Condat es poder tener tecnología, experiencia y soporte para un mejor resultado de nuestros clientes. Y ya para la parte final ya tenemos lo que es la trefilación de aluminio. La trefilación de aluminio va en las mismas condiciones que la trefilación de cobre. Las velocidades oscilan entre un 20 y un 40% mayor. Necesitamos garantizar que la ruptura se controle y tengamos menos rupturas de alambre, entre un 30 y 50% con nuestros productos. La conservación de las hileras y el acabado superficial también es importante, porque vamos a obtener un brillo y una uniformidad del alambre que son características propias del aluminio como del cobre. Aquí también partimos de alambres que están desde los 12 milímetros. Dependiendo de eso y de la calidad del alambre de aluminio, también tenemos la limpieza y la preparación de la superficie con productos amigablemente ambientales. En estos momentos tenemos desarrollos de desengrasa para aluminio, que ya no son tanto tenemos los de origen ácido, que me garantiza a mí la superficie del aluminio con condiciones ideales para el proceso de trefilación, pero hemos desarrollado desengrasantes neutros que me limpian el aluminio. Entonces, reemplazando procesos antiguos de limpieza a partir como productos como el ACPM, como la gasolina, que se encuentran a veces en muchas empresas, y esto lo elimina totalmente porque son productos ambientalmente amigables. Tenemos por el lado de Cromogenia y de Condat, la línea Tadalfil para aluminio, la línea de Condat para aluminio, y tenemos dos opciones. Ahí manejamos aceites puros
o ya la última tecnología en el mercado, que son emulsiones para el proceso de trabajo de trefilación de aluminio. Tenemos las dos opciones. Van reducciones también para grueso, intermedio y fino, que van desde alambrones de 3 milímetros y de 2.5 milímetros en intermedio, hasta los finos, que van de 0.8 milímetros a 0.1 milímetro, también para el tema eléctrico. Esto también pasa por un proceso de recocido cuando es para el uso específico de diferentes aplicaciones. Pero lo más importante es la garantía que se puede dar tanto de productividad del proceso, del mejoramiento cada día de reducción de costos, pero también, a su vez, la calidad del producto terminado. Aquí, importante de nuestra parte es enseñar a manejar este tipo de productos químicos para el tratamiento del aluminio y a su vez también el proceso de control del mismo proceso, del mismo producto, perdón, en el proceso. Entonces, la concentración de la emulsión, si es puro, cómo debemos mantener la limpieza de este aceite puro en estos tanques de almacenamiento y así aumentar la productividad y estabilidad del proceso. Aquí los problemas más comunes es si no tengo una buena limpieza y si no tengo una buena concentración ideal en mi producto, pues vamos a dar lo que normalmente llamamos un gallín, que es la adhesión al dado. O sea, quiere decir que el alambre no va a cumplir con una lubricación ideal, entonces eso genera sobrecalentamiento, genera rayado, ruptura del alambre y contaminación del mismo baño. Entonces, importante, más adelante vamos a hablar de los KPI de claves del proceso, que lo tenemos ya establecido en VIXA, de acuerdo a cada uno de los productos que hemos mencionado a través de esta charla. Este es el proceso normal. ¿Qué buscamos y cuál es el impacto de la optimización química de los KPIs en trefilación? Y es que nosotros podamos obtener en nuestros clientes, cuando están manejando este tipo de procesos de trefilación, una mayor velocidad de la línea. ¿Esto qué me va a producir a mí? Pues que voy a producir mucho más toneladas por diarias que lo que estoy haciendo normalmente con procesos de la competencia. Nosotros optimizamos procesos en tanto de acero como de cobre y aluminio, que mínimo garantizamos de que podamos obtener velocidades más altas con el producto ideal recomendado por VIX. ¿Eso qué lleva? Una mayor productividad. En el consumo de lubricante, hemos obtenido procesos donde reducimos el consumo del producto químico de kilogramo por tonelada en un 15 a un 30%. Eso reduce costos porque aplicamos bien el producto y lo enseñamos a que el cliente lo maneje en las mejores condiciones. Que pues esto repercute en varias cosas. La vida útil de la hilera puede estar oscilando en unas mejoras entre un 20 y un 40%. ¿Esto que me lleva a mí? Menor mantenimiento. Las rupturas del alambre van a estar entre un 30% como mínimo menos de rupturas, que eso es mayor estabilidad del proceso, mayor productividad. La temperatura del proceso, nuestros productos tienen, como les comentaba, una mejora en el tema de los productos y los tensoactivos que se utilizan y los aditivos de extrema presión, que me ayudan a mantener mejor la temperatura del proceso y eso es un mejor desgaste y mejor control de fallas en el proceso. La estabilidad del baño, si nosotros tenemos un control ideal del producto como tal, la concentración y de acuerdo a la cantidad de kilos que voy a pasar en mi máquina, pues puedo tener una reducción en cuanto al costo del producto y menos cambios del producto químico que se utiliza en este tipo de máquinas. La calidad superficial pues va a aumentar, vamos a tener un mejor producto que vamos a entregar a nuestros clientes y la limpieza operativa del proceso y la reducción de costos va a ser mucho mejor porque vamos a obtener una mejor calidad y posterior también el tema ambiental se va a controlar mucho mejor. Esas son las condiciones normales de nuestro proceso y los impactos que estamos aplicando.
Ya para la parte final vamos a hablar de la aplicación comercial. O sea, nosotros visitamos nuestros clientes, hacemos un diagnóstico en planta, después del diagnóstico, hacemos un levantamiento de toda la información, hacemos la recomendación técnica, presentamos nuestras pruebas industriales y de acuerdo ya al dictamen de que el cliente vea las ventajas que tenemos de nuestros procesos, ya montamos los productos en línea y hacemos un seguimiento de resultados que estamos visitando continuamente a nuestros clientes y dándole el diagnóstico ideal de las mejoras del proceso de planta. Eso es lo que nosotros hacemos para que tengamos la mejor vida útil de los procesos de trefilación. Así nosotros podemos obtener muchos ahorros en nuestras plantas y lo que buscamos nosotros es siempre dar las soluciones eh, ideales en nuestros clientes. Eso es lo que tenía que presentarles de nuestro proceso en VIXA. No sé si hay preguntas sobre el tema. Bueno, perfecto, ¿no? Pues muchas gracias por esta presentación que ha sido, pues digamos, de gran alcance para cubrir acero, aluminio, cobre, básicamente en el sector específicamente de cables. Hay una gran utilización del cobre y el aluminio, principalmente el cobre, aunque ha aumentado el uso de aluminio. Nos gustaría conocer un poco más, digamos, las características generales de, digamos, el mercado, si está cubierto el mercado colombiano, si han visitado a la mayoría de los cableros y si están utilizando los productos de VIXA. Sí, o sea, nosotros tenemos ya un buen tiempo de estar manejando el tema de trefilación. Eh, Voy a hablar por separado. El tema del acero, pues a través de una de las empresas más antiguas del mercado de fabricar productos como los jabones de trefilación, que es Condat, es una empresa de origen francés que lleva más de 100 años de estar trabajando en el mercado. Entonces, la tecnología, la experiencia de esta empresa, pues normalmente la tenemos, nos la han trasladado a nosotros y eso lo trasladamos a nuestros clientes. Claro, hay que, digámoslo, estar actualizado y hay que estar mejorando todo lo que va saliendo en el mercado. Esta empresa tiene un portafolio de más de, entre filación de acero, de más de unos 300 productos. Si el cliente quiere algo muy específico, lo podemos obtener a través de esta empresa. Y pues ya cada uno de los asesores comerciales que tiene VIXA en diferentes ciudades, pues está en la posibilidad de darle al cliente este tipo de alternativas. Entonces, en cuanto a acero, tenemos una gama muy grande de productos. Normalmente tenemos alrededor de más de 15 productos solamente para acero de los jabones de trefilación en seco. En húmedo tenemos más o menos unas 3 o 4 referencias que son las convencionales y llegamos a abarcar mercados de Barranquilla, de Medellín, Bogotá, de las ciudades principales, Cali, el eje cafetero, y también tenemos en Ecuador, estamos atendiendo también clientes de este sector. Entonces, por eso es tan importante el tema. Y va ligado también a que la experiencia en VIXA no solamente parte del tema de la trefilación, sino que también los procesos anteriores de fabricación y los posteriores de uso también estamos ligados en este tema. O sea, nosotros tenemos productos para el tratamiento del galvanizado en línea. Tenemos todo el proceso posterior a trefilación, todo lo que es el tema de los desengrases después de trefilado, el tema del fundente, los productos químicos que van en los ácidos y también posterior, ya cuando sale el alambre galvanizado, los protectores que se deben utilizar para acabado final de las chipas de alambre que van al comercio directamente. O sea, desde que nosotros estamos interactuando desde el inicio del proceso hasta el final, inclusive en los materiales de empaque, también lo tenemos. Y también tenemos, como VIXA, tiene varios sectores importantes, manejamos varios procesos. También tenemos la planta de fabricación de lubricantes. Entonces, no solamente los lubricantes de uso de máquinas, sino también los industriales, el hidráulico, el engranaje, todo esto es un sinnúmero de productos que vamos alterno visitando a nuestros clientes. Entonces, por lo tanto, llegamos a un buen nivel de mercado a nivel colombiano y ecuatoriano. También tenemos en el tema del cobre y el aluminio los productos para trefilar, para cuando se está conformando el aluminio, la extrusión de aluminio y la extrusión de cobre.
ya desde ahí hasta la parte final. Y en nuestros clientes, por ejemplo, tenemos un cliente que puede estar desarrollando el alambre, pero se lo vende a un cliente posterior que va a transformar ese alambre en otro producto. Ahí también nosotros estamos. Entonces, por eso nosotros abarcamos un buen nivel del proceso del mercado colombiano en cuanto a lo que tiene que ver la transformación del cobre, el aluminio y el acero. Perfecto, muy bien, muchas gracias. En el caso del cobre, específicamente para el sector eléctrico, pues es muy importante por las características que brinda desde el punto de vista de conductividad y características mecánicas, térmicas, eléctricas. En este caso, normalmente se utiliza pues una emulsión que varía de acuerdo a si la refinación es gruesa, mediana o fina. Y como un dato grueso, pues normalmente habla de 10, de 4, de 3%. ¿Ustedes tienen, digamos, una equivalencia o tienen una condición diferente específica de uso por cada máquina y por cada cliente? Sí, es así. O sea, pues normalmente nosotros manejamos, tenemos varios productos que pueden servir para la preparación del cobre, pero digamos que hay uno que llevamos manejándolo desde hace más de unos 8 años, que agrupa mucho de lo que es el proceso en Colombia. Entonces, este producto tiene unas ventajas que a diferente concentración nosotros podemos obtener el uso ideal, o sea, para alambres gruesos, para alambres medios y para alambres finos, de acuerdo a la concentración del producto como tal. Importante, eso sí, es que nuestro servicio técnico hace que podamos dar al cliente los manejos y las tablas de control para que ellos estandaricen su proceso en la máquina y no tengan un desperdicio del producto. Uno, dos, que puedan recuperar su residuos de cobre, que eso es importante en este mercado, y el control ambiental del mismo proceso como tal. Eso en cuanto a, por ejemplo, el producto de estrella es el TAL C233, pero también tenemos otra serie de emulsiones que se preparan, como el TAL Star 1422 o el 122 ORD, que son productos alternos para este proceso. Perfecto, muy bien. Adicionalmente, esa concentración al 10, al 5, al 3, dependiendo de la máquina, dependiendo de la empresa, también debe considerar cuando arranca si es agua, digamos, si es agua pura, si es Sí. agua de pozo. ¿Qué consideraciones tienen ustedes? Porque es que muchas veces la emulsión no dura los 2 años o los 3 años, sino que a los 6 meses ya tiene sedimentos, ya se daña, ya presenta olores. ¿Qué recomienda al respecto? Bueno, nosotros recomendamos que lo más ideal para el proceso de preparar una emulsión es que los microsiemens que debe tener el agua, o sea, su carga como tal, debe estar avalada entre unos 50 o un máximo 150 microsiemens. Con eso obtenemos un muy buen proceso de, de, de trefilación. Digámoslo, si el agua es de pozo, el agua es dura, tiene mucho contenido de calcio, pues va a dañar mi emulsión y le va a cortar la vida útil al proceso. Por eso nosotros recomendamos, si el cliente quiere colocar un sistema de tratamiento de su agua antes de pasar al proceso de trefilación, tenemos los equipos de tratamiento de aguas digamos, muy compactos, que puede ser a través de un intercambio iónico o a través también de una ósmosis inversa, que ya no son equipos. Hace 10 años nosotros veíamos esos equipos que eran equipos muy costosos. Ahora no, ahora la nueva tecnología hace que los equipos sean muy asequibles a nuestro mercado colombiano. Un equipo para un volumen de entre 5 a 1.500 galones de agua, de tratamiento de agua, puede estar oscilando entre 6, 8, 10 millones de pesos. Entonces, que vale la pena hacer la inversión antes de entrar el líquido para preparar la emulsión, porque garantizamos mejor nuestra protección y de mayor vida útil al proceso, el producto no se va a contaminar, no va a tener agentes que generen bacterias, entonces esto me ayuda al proceso como tal. Pero aún así, si hay clientes que ya tienen preparada su emulsión, con eso también nosotros le podemos ayudar a que con varios productos químicos las emulsiones se puedan controlar. Con bactericidas específicos, nosotros podemos reducir ese contenido de carga que hay en las emulsiones y darle una mayor vida útil al proceso como tal. Perfecto. ¿Ese tiempo de vida de 2 años es alcanzable fácilmente o es una meta todavía No, no, muy no. exigente? Hay empresas que han tenido nuestros procesos trabajando más de 2 años.
con los controles técnicos sí se puede llegar a alcanzar. Digámoslo que cuando no se controla el material como tal, o sea, la calidad del agua que voy a utilizar, si no controlo mi concentración ideal. Si yo, por ejemplo, trabajo un alambre intermedio y le pongo una concentración del 12%, porque así voy a asegurar que no me va a pasar nada en la máquina. Entonces le subí la concentración a mi producto. ¿Qué pasa? Yo empiezo a tener un orgánico, una carga orgánica en mi tanque que voy a saturar mi emulsión. Entonces ya no me va a cumplir al 100% la eficiencia en la máquina, sino que me va a dejar una carga orgánica insoluble, que eso posteriormente me va a perjudicar en mi trefilación. Entonces, por eso es tan importante llevar esos controles. Ahora, tenemos equipos de filtración que me ayudan a remover todo ese proceso contaminante en la solución. Esto también va anexo y VIXA tiene la tecnología de filtración desde hace más de 40, 50 años trabajando en todos nuestros procesos industriales. Perfecto. En el caso del aluminio, normalmente utilizaban hasta hace unos años, más que todo unos aceites, digamos, más que emulsiones. ¿Cuál es Sí. la recomendación en este momento? Bueno, la tendencia, digámoslo, el cambio del mercado colombiano todavía está casi en el 90-95% aceite puro. Nosotros tenemos una línea que se llama el Optima L, que lo trabajamos en Ecuador, lo trabajamos en Colombia. Es un aceite puro de un poder de protección anticorrosiva muy alto. Y también, digamos lo que el éxito de estos aceites es que su pH se pueda controlar. Si tenemos pHs del producto como tal por encima de 10 de pH, del rango de pH, pues me va a tratar de acabar el aluminio, lo consume muy rápidamente. Entonces eso hace que me desgaste, me concentre de aluminio el aceite y lo tenga que desechar prontamente. Digamos lo que el mercado colombiano ya está empezando a escuchar cómo podemos pasarnos a los procesos de emulsión para aluminio. Condat ha desarrollado durante más de 20 años este proceso. Digamos lo que tenemos ya los productos como tal, pero las tecnologías que están trabajando en Colombia todavía son de productos en base de aceite puro, pero tenemos ya la alternativa de pasarnos a un aceite en dilución, sí, a una emulsión, que tiene una ventaja y es mi control ambiental. Esa es una de las partes fundamentales, porque cuando yo pierdo las características de mi aceite como tal, tengo que desecharlo completamente. Tengo que pagar para que se me lleven ese aceite y lo traten y me den ¿cómo se llama esto? Un certificado de que deseché mi producto y volver a cargar. Entonces, ahí está el tema. En cambio, con las emulsiones puedo garantizarle y alargarle la vida útil a mi proceso. Esa es la gran ventaja. Y puedo tener un control, como lo hago en el tema del cobre, un control mucho más ideal en mi proceso. Perfecto. Una pregunta adicional. Cuando se va a desechar, ¿se puede retirar el agua o definitivamente todo el material tiene que ir a disposición o a incineración o a algún proceso final? Perdón, me repite la parte inicial que no la entendí. Sí, señor. Cuando se va a desechar el material, estamos hablando en cobre o en aluminio, y la recomendación es retirar el agua hasta donde sea posible, o si todo el conjunto del lubricante se debe disponer. En este caso, nosotros cuando tenemos una emulsión y la tenemos que desechar, nosotros toda la emulsión se debe desechar. Ahí no hay, porque yo debo manejar esto en mi planta de tratamiento de agua residual. ¿Sí? Entonces, la emulsión como tal entra en el depósito donde yo voy a manejar primero una nivelación de pH, después de acuerdo a mi análisis, porque nosotros manejamos el tema ambiental, entonces la emulsión la mandamos al laboratorio, en el laboratorio me van a decir qué producto necesito para reducirlo, para poderlo llegar a flocularlo y después precipitarlo y secuestrar el lodo pertinente de ese proceso y ya el agua me queda libre de contaminación y la puedo disponer.
sin ningún problema. ¿Sí? Ya la puedo mandar a mi eje ambiental certificando que mi proceso está libre de cualquier contaminante. Y ese lodo yo lo puedo disponer en las medidas ambientales. Ya simplemente lo compacto y ya no, le voy a poner un ejemplo. Si yo tengo un depósito de 5 metros cúbicos que me distribuyen varias máquinas, entonces se me dañó esa emulsión, entonces tengo que desechar esos 5 metros cúbicos. Pago porque se me vengan a llevar 5 toneladas de producto. Más o menos, si estoy hablando de 5 contenedores de 1000 litros, esos son 1 tonelada por cada contenedor. Entonces también tengo que pagar 5 toneladas de producto para desechar. Si yo hago mi tratamiento de aguas, pues entonces desecho el agua y el contenido de esa contaminación, eso es lo que voy a desechar. Entonces yo puedo decir que voy a reducir más o menos a unos 200 o menos de 200 kilos de lo que tengo que desechar. Ahí cambia totalmente el panorama de los costos de tratamiento de estos vertidos. Pues muchísimas gracias, ha sido de gran ayuda. Como tenemos eh, la grabación de esta información y adicionalmente clientes internacionales, no solo de Colombia, sino de otros países, por favor, ¿qué mensaje tiene para ellos, para que puedan conocer, interactuar con ustedes y presentar sus productos en Argentina o en Chile o en Centroamérica? ¿Qué recomendación tiene? Bueno, VIXA, la finalidad de VIXA es ofrecer a nuestros clientes el mejor producto y el mejor servicio. Y nuestro logo, pues precisamente lo dice, lo mejor del mundo en sus manos. Es lo que nosotros queremos llegar a dar al cliente y ahí está enfocado, es el tema de servicio. Digamos lo que las nuevas tecnologías funcionan siempre y cuando sean bien aplicadas. Y en eso nosotros trabajamos. Ese es nuestro enfoque final del proceso. O sea, nosotros tenemos que garantizar que el cliente sea bien atendido y que lleve la mejor tecnología y la sepa aplicar. Eso es lo que estamos haciendo en nuestros mercados, no solamente en el colombiano, nosotros ya estamos llegando a Centroamérica y ya también estamos en la Florida, en Estados Unidos, estamos desde el año pasado con tecnologías que van para el proceso de aplicación de pintura en polvo. Hemos desarrollado productos que no se tenían en Estados Unidos y que estamos alcanzando ya procesos de normatividad donde exigen, por ejemplo, 4000 horas de cámara salina en un recubrimiento en polvo. Eso no se veía hace 5 años atrás. Y nosotros garantizamos con una buena pintura en polvo, que no la fabricamos nosotros, ya hay un mundo de proveedores de pintura en polvo, pero la base, que es el anclaje, que es el desarrollo del proceso limpio, lo damos nosotros con tecnología limpia. Desengrasantes neutros, proceso de nanotecnología, que lo hacemos dentro de nuestros laboratorios. Nosotros tenemos un laboratorio muy robusto de desarrollo de investigación y desarrollo, donde estamos manejando todo el proceso de nanotecnología que es aplicado a nuestros productos. Fabricamos nuestros propios productos, dependemos también de agentes externos que nos están manteniendo la información y el desarrollo de muchos de los procesos que se encuentran a nivel mundial de última generación. Perfecto, para quienes tengan inquietudes pueden visitar el stand de VIXA, Ujú. presentar sus inquietudes, organizar las citas con el personal técnico o de mercadeo y realmente muchas gracias por esta Bueno, conferencia. Voy a tomar 2 minuticos para un mensaje en el claro. cual hoy completamos la agenda inaugural de Expo GPA a través de conferencias, webinars, presentaciones de producto. Cada uno de nuestros expositores tomó el escenario y compartió conocimiento, tendencias y visión con una audiencia general y regional que los estuvo escuchando desde múltiples países de América Latina. Eso fue extraordinario y ya ocurrió. Pero si conocen las ferias, saben que el escenario no es el corazón del evento. El corazón está abajo, en el piso de la feria, en los stands, en la Ujú. conversación que se da frente a un catálogo, en la pregunta que nadie se atreve a hacer en un webinar, pero sí se hace directamente al experto, como en este caso, en la reunión que empieza
como una consulta y termina siendo una opción de negocio. En este momento, entonces este momento comienza ahora. A partir de hoy, después de esta conferencia, Expo GPA abre su piso de feria y lo mantiene abierto durante los próximos 90 días. Ok. 90 días en los que cada expositor tiene su stand activo, su portafolio visible, su robot de inteligencia artificial para atender consultas. 90 días en que los visitantes pueden agendar citas, participar en roundtables, descubrir nuevas actividades y establecer conversaciones de valor con las empresas que mueven las industrias de plástico, caucho y los cables en la región. No es una grabación, no es un archivo, es una feria en operación y los invitamos a participar con nosotros. Continuamos con la feria el próximo 27 de abril con la Escuela de Ingeniería de Materiales y de Metalurgia de la UIS y los invitamos a participar en 2 webinars: desarrollo de compuestos de madera plástica 10 a 11, sostenibilidad e innovación en la gestión de neumáticos de 11 a 12, y seguiremos comunicando nuestras actividades por nuestros canales semana a semana. A los expositores, realmente el escenario fue suyo durante este periodo, el piso de la feria. Nos corresponde ahora durante los 3 meses contar con ustedes y participar activamente en los stands y en las opciones de negocio que están establecidas. Para los visitantes, la agenda de hoy fue la invitación. Lo que sigue es la experiencia completa. Los esperamos en los stands, consultar los portafolios, que hagan las preguntas que correspondan y que podamos establecer posteriores reuniones. Las empresas que están aquí disponibles, esperándonos, están con los brazos abiertos para atenderlos. La agenda inaugural cerró y la feria que acaba de abrir, de verdad, bienvenidos a la segunda etapa de Expo GPA 2026. Para todos ustedes, un saludo, muchísimas gracias, nos vemos el lunes, nos vemos semana a semana y estaremos conversando de aquí al 24 de julio. Para todos, muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Gracias, Giovanni, por todo.